Sean bienvenidos una vez más a QA Technology CR. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de automatización de pruebas utilizando Python con Selenium. En esta clase vamos a estar actualizando y mejorando para que tenga un mejor rendimiento nuestro método de capturas de pantalla. El método que nos permite tomar capturas de pantalla en nuestras pruebas. Sin más, vámonos con nuestra nueva clase de automatización de pruebas utilizando Python con Selenium. Para comenzar a hacer los cambios que ocupamos hacer para mejorar nuestro método de captura de pantalla, vamos a irnos primero a nuestro archivo de inicializar y vamos a crear unas cuantas variables más que nos van a servir posteriormente para los cambios que vamos a implementar, que vamos a hacer en nuestro método de captura de pantalla, o más concretamente en nuestro método para crear la ruta y paths donde se van a guardar las capturas de pantalla. Vamos a necesitar crear una variable con el nombre text context que puede tener los valores S o N. En un momento, cuando estemos trabajando con los cambios en el método, vamos a ver para qué va a ser esta variable. También vamos a crear una variable que se llame warning capturas, que va a contener un mensaje que se nos va a mostrar por consola cuando intentemos hacer una captura de pantalla, pero que no tengamos configurada nuestra variable de ruta de las capturas, ni tampoco tengamos correctamente configurada nuestra variable test context. Nos va a imprimir en la consola este mensaje warning. La prueba que estemos ejecutando en ese caso, que no lo tengamos correctamente configurada, sí se nos va a ejecutar, pero lo que es la captura de pantalla no se nos va a crear, no nos va a sacar la captura de pantalla, porque no la tendremos correctamente configurada acá. No tendremos ni el paths evidencias correctamente configurado, ni esta otra variable con el valor correcto. Entonces nos dejaría en la consola este warning a manera de que podamos ver qué es lo que causó que no se tomara la captura de pantalla. Estos serían los cambios que vamos a estar necesitando hacer en nuestro archivo inicializar. Básicamente son dos nuevas variables: la variable test context y el warning captures. Seguidamente vamos a irnos a nuestro archivo functions con nuestros métodos. Vamos a crear a nivel de la clase functions, o sea, no dentro de ningún método, vamos a crear una variable de momento en blanco que se llame nav utilizado capturas, es decir, el navegador que estamos utilizando para sacar nuestras capturas, el navegador en el que estamos ejecutando nuestras pruebas
en ese momento. Dentro del método abrir navegador y antes de el primer if vamos a asignar el valor a esta variable que estamos creando. Nav utilizado capturas igual al navegador que le estemos pasando por parámetro. Recordemos que este parámetro de navegador puede venir por distintas vías. Puede venir de lo que tengamos en la variable navegador del archivo inicializar. Puede venir explícitamente como parámetro o puede venir por medio de los valores que tenemos en el arreglo de navegadores que normalmente vamos a utilizar cuando mandemos a ejecutar en instancias de Selenium Grid. Lo indicamos acá porque posteriormente vamos a utilizar esta variable en nuestro método de captura de pantalla. Este sería el cambio en el método abrir navegador. Adicionalmente, vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro método cerrar driver. Vamos a cambiarlo de .close a .quit. ¿Por qué motivo? Porque cuando estamos ejecutando pruebas en instancias de Selenium Grid, si dejamos .close, nuestro navegador se va a cerrar, pero la instancia como tal en el Selenium Grid va a continuar estando en un estado como que si se estuviera ejecutando una prueba. Y eso nos genera un problema. ¿Cuál es? Que cuando estamos mandando muchas pruebas y no le indicamos a Selenium Grid ciérreme la ejecución de esta instancia, nos van a quedar ejecutando instancias de Selenium Grid de navegador que en realidad no están ejecutando nada y eventualmente no vamos a tener instancias de navegador a donde enviar nuestras pruebas. Eso es lo que hace el .quit. El .quit cierra la ventana de nuestro navegador y en el caso de que sea en Selenium Grid, termina la ejecución de esa instancia de el navegador, dejando la lista para una nueva ejecución que se le quiera mandar. Eso sería el cambio por lo que es nuestro abrir navegador y cerrar driver. Seguidamente vamos a hacer los cambios en el método principal que vamos a estar mejorando en esta clase. Vamos a ver qué cambios tenemos que hacer en nuestro método captura de pantalla y en nuestro método crear pad. Acá tenemos nuestro método crear pad. ¿Qué cambios vamos a hacer? En el funcionamiento hasta ahora de nuestro método crear pad, lo que estábamos haciendo era por medio de una expresión regular estábamos validando si la palabra context viene en el nombre de nuestro caso de prueba, de nuestra clase de prueba, para de esa manera, si la palabra context viene ahí, construir la ruta del directorio de una o de otra manera. Luego,
si la ruta no existe, la creamos y al final retornamos ese path. Recibimos ese path acá en el siguiente método, que es el que ya hace la captura de pantalla. Volvemos a obtener nuestro nombre del caso de prueba, el nombre de la clase de prueba, y guardamos la imagen. ¿Qué es lo que vamos a estar cambiando? Principalmente en nuestro método crear path vamos a hacer ciertos cambios que nos den un funcionamiento más dinámico en la creación de nuestras capturas de pantalla. Vamos a dejar nuestra variable fecha, que es para obtener la fecha en que se va a generar la captura. Vamos a dejar nuestra variable GeneralPath, que es nuestro path evidencias de nuestro archivo inicializar. Vamos a dejar nuestra variable driverText, que es el navegador en el que estamos ejecutando nuestras pruebas, pero esta vez vamos a hacerle un cambio. En vez de que se inicialice con el valor de la variable navegador de nuestro archivo inicializar, vamos a indicarle que utilice nuestra variable nav utilizado capturas. ¿Por qué motivo hacemos este cambio? Porque no necesariamente el navegador que tengamos configurado en el archivo inicializar va a ser el mismo en el que se esté ejecutando nuestra prueba. Puede ser que en el archivo inicializar tengamos configurado Chrome, pero nuestra prueba la estamos mandando a ejecutar en un Edge, en un Firefox, en un Chrome de Selenium Grid, en un Edge de Selenium Grid, y así sucesivamente con los distintos navegadores. Vamos a dejar el obtener el nombre de nuestra clase de prueba, lo almacenamos en la variable testCase, y vamos a dejar nuestra variable hora actual para obtener la hora actual en que se ejecuta la prueba. Vamos a quitar la validación que hacemos con la expresión regular. En nuestro cambio ahora ya no vamos a necesitar esa validación de expresión regular, vamos a hacerlo de otra manera. Y el cambio principal, el cambio sustancial de esta mejora en el método de captura de pantalla o de crear path va a estar en los zip que nos crean el paths. ¿Por qué? Porque según la configuración que tengamos en nuestro archivo inicializar, así va a ser como se va a crear ese path. Entonces, ¿qué es o cómo es que estamos haciendo ahora para construir este path para nuestras capturas de pantalla? ¿Qué son estos 4 bloques if que estamos agregando? En el primer escenario, lo que estamos haciendo ahora es validar si nuestro contexto del caso de prueba, la variable testContext, tiene un valor S, o sea, sí, o sea, que está activa, y que nuestro GeneralPath sea distinto de vacío. O sea, que tengamos una ruta de paths evidencias correctamente configurada. Si eso es así, vamos a crear nuestro path de esta manera. GeneralPath, que es hasta la carpeta data
capturas, la fecha, una carpeta pruebas, el test case, que es el nombre de nuestra clase de pruebas, el driver text, que es nuestro navegador de pruebas, y la hora actual. Si no cayera en ese primer bloque, entonces vamos a validar cuando nuestro contexto tenga n, o sea que no esté activo, y que si tengamos configurada la variable GeneratePath. Se va a crear esta ruta de carpetas. ¿En qué se diferencia de la anterior? En que no tenemos el nivel de la carpeta pruebas. ¿Por qué? Porque en este paths estamos creando nuestras capturas de pantalla por el contexto de las pruebas, por el contexto del nombre de la clase de pruebas. Se estarían agrupando ahí todas las capturas de pantalla de los casos de prueba de esa clase de prueba. Y recordemos que dentro de una clase de prueba podemos tener varios métodos test que estén relacionados. Si no entrara en este segundo bloque, vamos a hacer una tercera validación, que es cuando la variable testContext sea n o sea s, cualquiera de los dos valores, pero que nuestro paths evidencias no esté configurada, esté vacía, se nos haya olvidado con configurarlo o no la tengamos configurada o no la queramos tener configurada. En este caso, el path que se va a estar creando es utilizando nuestro directorio base, o sea, hasta la carpeta src. Ahí vamos a crear una carpeta con el nombre de capturas, fecha, test case, driver text y hora actual. Y adicionalmente dejamos en consola un mensaje que nos indique que no se encuentra establecida la ruta para guardar la captura de pantalla, que se estará guardando en la raíz del framework de prueba, y le adjuntamos la ruta que acabamos de crear. Y por último, el último bloque va a ser cuando ninguno de los otros tres esté. ¿Qué es lo que validamos? Que la variable testContext no sea s, que no sea n, o que esté vacío. Básicamente, que tenga cualquier valor excepto s o n, por ejemplo, que tenga una letra A, o que esté vacía. Y además que no tengamos configurada el paths evidencia, nuestra ruta de las capturas. Acá entonces vamos a configurar o a asignar a nuestra variable paths como vacía, y vamos a imprimir en consola un mensaje también que nos va a decir que no se logró crear el path para guardar la captura de pantalla, diciéndonos que las variables testContext y GeneratePath no se han configurado correctamente. Tienen los valores, GeneratePath en este caso nos saldría vacía, y testContext nos va a mostrar el valor que tenga, que puede ser cualquier valor excepto s o n, o un valor vacío. Seguidamente, luego de que modificamos esos bloques if para crear nuestro path, vamos a tener también que modificar nuestro bloque if para crear o no crear la ruta de carpetas que estamos creando. Y para eso vamos a estar modificando
este bloque if de la siguiente manera. Vamos primero a agregar un if primero, donde vamos a validar que sea la variable path distinto de vacío. ¿Y por qué motivo distinto de vacío? Porque recordemos que en nuestro último bloque, donde no tenemos ninguna de las configuraciones, estamos dejando path vacío. Entonces ocupamos validar acá si este path viene vacío o no. Si no viene vacío, procedemos a validar si ese path ya existe o si no existe. Si no existe, lo creamos. Si el directorio, el path, ya existe, solo lo retornamos. Y por último vamos a agregar un bloque else, que lo que va a hacer es retornar el mensaje del warning que configuramos antes. ¿Por qué vamos a retornar ese warning? Porque en este caso habremos caído en nuestro último bloque de no tener las configuraciones. El path se habría configurado como vacío, no entraría acá y iría acá. Entonces decimos inicializar punto warning, y lo que nos retornaría en este caso como path el método sería el mensaje que teníamos configurado en nuestro archivo y inicializar. Ahora lo siguiente que vamos a modificar es el método de captura de pantalla. Recordemos, antes de ver el cambio que vamos a estar haciendo, recordemos que nosotros no vamos a estar llamando directamente a nuestro método crear path. Nosotros vamos a llamar al método capturar pantalla, e internamente este método llama al crear path para crear la ruta del directorio donde se van a guardar las capturas de pantalla. Entonces llamamos a nuestro método crear path, y lo que sea que nos retorne el path que nos da este método lo guardamos en path, que puede ser cualquiera de estos tres primeros, o puede ser un path vacío. Seguidamente volvemos a obtener el nombre de nuestra clase de prueba, pero aquí vamos a hacerle un pequeño cambio antes de empezar a construir esta imagen. Vamos a hacer una validación donde decimos si path, que es lo que nos devolvió el método crear path, es distinto de el warning de capturas, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque si este path lo que nos trae es el mensaje que tenemos configurado en nuestro archivo inicializar, quiere decir que no se pudo configurar el path, que lo que nos retornó aquí fue esto. Entonces aquí validamos justo eso, que este path sea distinto de este mensaje. Si es distinto, entonces sí podemos tomar la captura de pantalla. IMG path test case, que es el nombre del caso de prueba, el nombre de la imagen, la fecha más la hora actual y la extensión. Opcionalmente, si ustedes quisieran quitarle esta parte del test case, se lo podrían quitar, y por ende
esta línea de nombre de la clase de prueba no la necesitaría. Lo único que sucedería si no le quisieran dejar el test case es que el nombre de la imagen que vayan a capturar les quedaría nada más con fecha y hora. Seguidamente retornamos la imagen del screenshot que estamos tomando con el IMG, que es todo esto para que se guarde la imagen, para que se cree la imagen en ese repositorio. Y también vamos a agregar un bloque else en el caso de que el path si sea igual a este mensaje. ¿Qué es lo que nos va a hacer ese bloque else? Una impresión en la consola. Nos va a imprimir un mensaje muy parecido al que configuramos en el archivo inicializar. Un warning diciéndonos que no se logró generar la captura de pantalla, no se encuentra configurada el path y la variable de contexto. Y estos serían los cambios con los que estamos mejorando el funcionamiento de nuestro método de captura de pantalla y el de crear path. Ahora, ¿cómo implementamos este método y cómo lo podemos ver funcionando? ¿Cómo lo implementamos desde una prueba? No hay ningún cambio, se implementa de la misma manera porque no estamos cambiando el método de captura de pantalla, no le estamos agregando parámetros ni le estamos haciendo ningún cambio de ese estilo. Entonces, para llamar al de captura de pantalla solo llamamos como lo hemos estado llamando en otras ocasiones, selenium.captura de pantalla. ¿Cómo lo vemos funcionando? Vamos a ejecutar nuestro caso de prueba por cada uno de los escenarios. Para eso primero vamos a irnos a nuestro archivo inicializar y vamos a colocar la configuración que necesitamos para el primer escenario, que es valor S y un path evidencias configurado. Lo tenemos en S y tenemos nuestro path evidencias. Si vemos por acá tenemos nuestro directorio de paths evidencias de el framework src data capturas. Ahorita se encuentra vacío. Nos devolvemos a nuestro Eclipse. En este caso de prueba nada más vamos a hacerle un cambio. Vamos a quitarle este bloque for porque no vamos a ejecutar nuestra prueba en Selenium Grid. Vamos a colocarle ets y vamos a pasar nuestro server driver al método teardown. Lo identamos correctamente nuestro código y vamos a hacer la primera ejecución para el funcionamiento de el nuevo método de crear path y capturar pantalla. Clic derecho, run as, Python run y ejecutamos nuestra prueba. Por acá podemos ver cómo empieza la ejecución de la prueba.
Ahí tenemos la ejecución en el navegador Edge. Recordemos, estamos con la configuración del primer bloque if. Ingresa los datos y al final de la prueba nos sacaría una captura de pantalla. Nuestra prueba finaliza exitosamente y si nos vamos a nuestro repositorio vemos que en data capturas tenemos una carpeta con la fecha, la carpeta pruebas, la carpeta con el nombre de la clase de prueba. En este caso nuestra clase de prueba es test. Dentro el navegador en que se ejecutó la prueba, en este caso era Edge. Si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, con Selenium Grid, que va en un arreglo con múltiples instancias de los navegadores, dentro de esta carpeta test se nos crearía una carpeta por cada uno de los navegadores. Edge Remote, Chrome Remote, Firefox Remote y así con cada uno de los navegadores. Dentro de Edge tenemos la carpeta con la hora y dentro de la carpeta con la hora tenemos la captura de pantalla. Vamos a probar ahora nuestro segundo escenario. El segundo escenario es el contexto en N y una ruta de evidencias configurada. Vamos a colocar acá N y nuestra variable de paths evidence configurada. La volvemos a ejecutar nuestra prueba. Llegó hasta el final de la prueba y logró tomar la captura de pantalla y finalizar la prueba exitosamente. Si nos vamos a las capturas, vemos que luego de nuestra carpeta de la fecha del día de la prueba se creó una nueva carpeta. ¿Por qué? Porque en este escenario no estamos utilizando la variable del contexto. Por lo tanto, esta carpeta o este nivel de carpeta pruebas no se está creando, sino que crea directamente el test con los navegadores y las capturas de pantalla que se estén tomando. Si seguimos con nuestro tercer escenario, que es valor n o s, cualquiera de los dos, y un general path vacío sin configurar. Entonces vamos a colocarlo acá. Vamos a dejar nuestro test context con el valor n y nuestro path evidence vamos a dejarlo vacío, o sea, sin configurar. Nuestro path evidence vacío y nuestro test context n. Y volvemos a ejecutar nuestra prueba. Empieza la nueva ejecución de la prueba.
ingresa los datos de la prueba y finaliza la prueba. Finaliza la prueba exitosamente. Por acá, si lo vemos un poco más por acá, podemos ver todo lo que hizo. Si nos vamos a nuestras carpetas del framework, recordemos cómo es que se iba a crear este tercer escenario. En el directorio base, una carpeta capturas. Entonces vemos que si nos regresamos acá, no se creó otra carpeta a este nivel. ¿Por qué? Porque no está configurada el path evidence, la ruta de las capturas. En el directorio src sí se nos creó la carpeta de capturas con la fecha, el test, el ETS, la hora y la captura. Y nos queda un último escenario cuando no esté configurada de todo la captura de pantalla. Podemos tener cualquier valor que no sea S, cualquier valor que no sea N, o tener la variable contexto en blanco y un general path sin configurar. Entonces vamos a dejar nuestro test context en blanco. Podemos dejarlo en blanco o con cualquier valor que no sea S o N. Vamos a dejarle de valor A. Y nuestro general path o el path evidencias en blanco. Para que nos entre en este bloque. Volvemos a ejecutar nuestro caso de prueba. Empieza la ejecución. Seguimos utilizando ETS. Ingresa los datos de la prueba y finaliza la prueba. Si vemos nuestra consola, podemos ver que por acá nos imprimió los dos mensajes que le indicamos, tanto el de nuestro archivo inicializar como el que luego nos da el método de captura de pantalla. Uno se imprime por medio del método crear paths cuando está creando el paths que no lo logra crear, y el otro en el método de captura de pantalla. No se logró crear el path y luego el warning. Y si nos vamos a nuestras carpetas, vemos que aquí en src capturas en la fecha de hoy, en test, en ETS no se creó otra carpeta con la nueva hora de la nueva captura. Y si nos vamos al otro lado, data capturas, del mismo modo no está creada ni con la carpeta del escenario de contexto, ni dentro de las carpetas del escenario que no es por contexto. Entonces, de esta manera es como ya tenemos un método de captura de pantalla y de crear path
que nos permite sacar capturas de pantalla de una manera más dinámica. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Con esta clase hemos podido mejorar nuestro método de crear pad, de captura de pantalla, y un par de mejoras más de otro método para que funcione de mejor manera, el método de Server Driver. Si te ha gustado la clase del día de hoy, suscríbete a esta comunidad para que seamos cada día más. Regálanos un like, que eso nos ayuda montones. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido la clase del día de hoy, tus comentarios, dudas, temas que te gustaría ver acá en el canal. Adicionalmente, estos métodos las pueden encontrar también en el repositorio GitHub, en la rama main, de donde pueden descargar y clonar el framework para probarlo, para practicar. Y comparte este vídeo con quienes también estén aprendiendo y entrando a este mundo de la automatización de pruebas utilizando Python con Selenium.